Hola, vamos a mirar entonces lo que hemos trabajado estas semanas. Hemos trabajado en estadística en diferentes temas, pero en estadística esta primera estadística se llama estadística descriptiva, es una de las ramas de la estadística que se encarga de recolectar los datos, de analizarlos y caracterizar los datos. Entonces por eso acá recogemos información, organizamos la información y a partir de eso hacemos los gráficos de la información. Entonces, la primera que vimos fueron las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia es una herramienta que permite ordenar los datos de una manera que se presenten numéricamente las características de la distribución del conjunto de datos o de la muestra, ¿sí? Es decir, usted va a recolectar la información, va a tener un montón de resultados y lo que hacen las tablas de frecuencia es organizar los datos en ellas. Entonces, lo que usted va a hacer es cada una de las casillas las va a organizar con esos datos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el número de veces que han ido al cine en el último mes los alumnos de una clase y nos dan aquí la información que se recolectó. Es decir, que le preguntaron a cada estudiante usted cuántas veces fue al cine, usted cuántas veces, y estos fueron los resultados que obtuvieron. Vamos a realizar una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias tiene frecuencias absolutas, frecuencias relativas, acumuladas, porcentaje, todo esto. Entonces, en la tabla de frecuencia, nuestra primera casilla se llama marca de clase. La marca de clase se representa con la letra XY y corresponde a la información que nos dio en el resultado, ¿sí? Es decir, a los datos que recogimos. ¿Cómo se coloca aquí la información? Se coloca de menor a mayor sin repeticiones. Entonces vamos a los datos que recogimos de información y nos contestaron que 0, nos contestaron 1, 2, 3, 4 y 5. Estos números que corresponden a la marca de clase los encontramos aquí arriba en el ejemplo. Esos son los números que nos dieron de resultado sin repeticiones. Los organizamos de menor a mayor y nos quedaría entonces 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Estas son las veces que los alumnos fueron al cine en el último mes. Ahora, la siguiente columna es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se reconoce con una FI minúscula. En la frecuencia absoluta vamos a encontrar la cantidad de veces que se repitieron los datos. Es decir, cuántos niños nos contestaron que 0. Entonces vamos arriba al ejemplo y miramos cuántas veces nos contestaron 0. Está 1, 2, 3, 4, 5 veces nos contestaron 0. El 1, ¿cuántas veces nos contestaron 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. ¿Cuántas veces nos contestaron 2? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. ¿Cuántas veces nos contestaron 3? 1, 2, 3, 3 veces. ¿Cuántas veces nos contestaron con 4? Una sola vez. ¿Y cuántas veces nos contestaron con 5? 1, 2, 3 veces. ¿Sí? Esa va a ser la frecuencia absoluta. Con eso tendríamos nuestras dos primeras columnas. La primera, marca de clase, que corresponde a los datos de menor a mayor. Y la segunda, la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repitieron cada uno de los datos. En la tercera columna vamos a colocar con una FI mayúscula a la frecuencia absoluta acumulada. Esta frecuencia absoluta acumulada corresponde al acumulado de la frecuencia absoluta, es decir, al acumulado de la columna anterior. Entonces en la columna anterior teníamos que nos dio 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay acumulado? Acumulado significa que lleva antes del 5. Pues antes del 5 no hay nada, o sea que aquí también iniciamos con 5. Ahora sigue la frecuencia absoluta un 7, pero antes del 7 ¿qué había? Un 5, o sea que 7 y 5 que llevaba darían 12. Ahora sigue un 6, pero antes del 6 ¿qué había? Antes del 6 había un 7 y había un 5, o sea que en total serían 18. Ahora aquí hay un 3, pero antes del 3 habían 6, habían 7 y habían 5, o sea que en total serían 21. Acá sigue un 1, más todo lo que llevaba antes, es decir, más el 3, más el 6, más el 7 y más el 5 que llevaba antes, serían 22. Y por último tengo un 3,
más el 1, el 3, el 6, el 7 y el 5 que llevaba, me dan total 25. Ese 25 debe coincidir con la muestra, ¿sí? ¿Cuál es la muestra? La muestra es a las personas a las que se les hizo el estudio. ¿A quiénes se les hizo el estudio? Pues a los alumnos de una clase. ¿Cuántos alumnos fueron? 25 alumnos. ¿Por qué? Pues aquí tengo las 25 respuestas. O sea que se le preguntó a 25 alumnos. Ellos son la muestra, ¿sí? La muestra que se tomó para averiguar cuántas veces iban al cine. Entonces, como hay 25 datos, efectivamente, entonces en la frecuencia absoluta acumulada al final, también debió habernos dado 25 datos. Ahora en la siguiente casilla dice que la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se reconoce con una HI minúscula, ¿sí? La frecuencia relativa corresponde a la división de la frecuencia absoluta entre el total de los datos. O sea que aquí en la primera casilla tendríamos que la frecuencia absoluta, que la sacamos aquí en la segunda columna, es un 5, lo dividimos entre el total de datos. ¿Cuántos datos tenemos en total? 25. Tenemos 25 datos, entonces 5 dividido en 25 nos da 0.2. Ahora acá, 7 dividido en 25 nos da 0.28. 6 dividido en 25 nos da 0.24. 3 dividido en 25 nos da 0.12. 4 dividido en 25 nos da 0.16. Y 5 dividido en... aquí era un 1. Dividido en 25, 0.04. 3 dividido en 25, 0.12. Y tendríamos entonces aquí a la frecuencia relativa. Esta es la frecuencia relativa. Acá dijimos que teníamos a la frecuencia absoluta acumulada. Aquí teníamos a la frecuencia absoluta. Y en la primera casilla dijimos que teníamos a la marca de clase. ¿Listo? Y ya completamos entonces las 4 primeras casillas de la tabla de frecuencia. En la siguiente tenemos a la HI mayúscula. La HI mayúscula corresponde a la frecuencia relativa acumulada. Es decir, la misma que hicimos aquí en la anterior, sacamos fue la frecuencia relativa, aquí vamos a sacar a la relativa acumulada. Entonces en la relativa teníamos 0.2. En la relativa acumulada pues iniciaremos también con 0.2. Ahora tenemos 0.28 y 0.2 que llevaba daría 0.48. Ahora tenemos 0.24 más 0.28 y más 0.2 que llevaba, tendríamos en total a 0.72. Ahora tenemos a 0.12 más 0.24 más 0.28 más 0.2 nos daría en total 0.84. Ahora tenemos 0.04 más 0.12 más 0.24 más 0.28 y más 0.2 nos daría en total 0.88. Ahora tenemos 0.12 más 0.04, 0.12, 0.24, 0.28 y 0.2. Este sería igual a 1. ¿Sí? Cuando la frecuencia relativa acumulada llega al último paso, el último tiene que darnos 1 o acercarse a 1. Nos puede dar 0.96, 97, 98, porque como no usamos todos los decimales que salen en la calculadora, pues no siempre nos va a dar exactamente 1, pero sí tiene que estar muy cercano al 1. Si usted ve que, por ejemplo, aquí en la última fila de la columna de la frecuencia relativa acumulada, por ejemplo, le da 0.80, el ejercicio está mal hecho, ¿sí?
¿Por qué? Porque le tiene que dar muy pegado a 1. Y en la última casilla estaba el porcentaje. Entonces en la última casilla siempre vamos a encontrar el porcentaje. El porcentaje es la multiplicación de la frecuencia relativa multiplicada por 100. Si usted multiplica 0.2 por 100, le da 20%. Si usted multiplica 0.28 por 100, le da 28%. Si usted multiplica 0.24 por 100, le da 24%. Si usted multiplica 0.12 por 100, le da 12%. Si usted multiplica 0.04 por 100, le da 4%. Si usted multiplica 0.12 por 100, le da 12%. ¿Listo? Estos son los elementos básicos que tiene una tabla de frecuencia. ¿Para qué sirve esto? Para que siempre que usted haga un estudio y la información, pues obviamente aquí, porque solo teníamos 25 datos, pero pues imagínese usted hacer una encuesta más grande y tener toda esa cantidad de resultados, pues usted siempre los va a organizar en una tabla de frecuencia. Ella va a contener los resultados, todos los que haya, ¿sí? Porque a partir de la tabla de frecuencia, que es más fácil de manipular que todos los números ahí regados, se van a inferir las cosas, se van a sacar los datos, se van a hacer los diagramas de barra, los diagramas de círculo que usted encuentra. Todo eso lo vamos a sacar de la tabla de frecuencias. ¿Listo? Después de una tabla de frecuencias, vamos a mirar entonces los porcentajes. Recordemos que la última columna que tenía la tabla de frecuencia era la columna de los porcentajes. Cuando nosotros sacamos porcentajes normalmente, recordemos que el porcentaje es una forma de referirse a una proporción tomando como referencia el número 100. Siempre que usted va a sacar porcentaje, tiene que identificar cuál es el 100%, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted se quiere comer un cuarto de la torta, pues ¿cuál sería el 100%? La torta completa, ¿cierto? Si usted se va a comer un cuarto de la torta, pues ¿cuánto es un cuarto de la torta? Y desde ahí es que va a ser la regla de 3. Siempre se va a manipular una regla de 3 simple, siempre pues porque se trata de una relación de proporcionalidad directa. Es decir, que generalmente si algo sube, pues lo otro sube, o si algo baja, pues lo otro baja, ¿sí? Entonces el porcentaje significa que usted va a partir del 100%. Por ejemplo, si usted tiene el 50%, el 50% de algo pues es la mitad, ¿sí? Si usted quiere el 50% de un pastel, pues es porque se va a comer la mitad del pastel. Si usted quiere el 25%, eso significa que es la cuarta parte del pastel, o sea que va a partir el pastel en 4 pedazos y usted se va a comer uno. O sea que se va a comer el 25%, ¿sí? Si es el 20% del pastel sería coger un pastel, partirlo en 5 partes iguales y comerse una. Entonces usted se estaría comiendo el 20% del pastel, ¿sí? ¿Cómo calculamos los porcentajes entonces? Tenemos por ejemplo acá un ejemplo de porcentajes que ahorita se está pasando en muchos hogares además. Dice que actualmente la situación que enfrenta el país, algunas empresas han optado por seguir pagándole a sus empleados, pero en algunas empresas están pagando el 75%, el 60%, el 65%, es decir, no les están pagando el sueldo completo, les están pagando menos de lo que ellos ganaban, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí que Ana ganaba 1.300.000 en el trabajo que estaba realizando, pero cuando entramos a la pandemia le dijeron que si quería conservar su empleo le iban a pagar el 75% de su sueldo, no le iban a pagar más. Entonces, si le sirve, se queda, y si no, pues muchas gracias. Eso es lo que están diciendo ahorita, ¿cierto? Entonces miremos cuánto estaría ganando Ana ahora. Entonces, ¿cuál va a ser el 100%? El 100% va a ser lo que Ana estaba ganando, ¿sí? Entonces, Ana estaba ganando 1.300.000. Entonces, aquí tenemos entonces que Ana estaba ganándose 1.300.000 pesos de sueldo, ¿sí?
ese es el 100%, eso era lo que le estaban pagando cuando todo estaba normal, ¿cierto? Pero ahora le dicen, bueno, si quiere conservar su empleo, le vamos a pagar el 75%. ¿Le sirve? Pues ella dice, ante esta necesidad, pues bueno, yo trabajo por el 75%. ¿Cuánto le están pagando a Ana? Siempre vamos a hacer esto. Vamos a hacer una organización en dos columnas. En una columna y en la otra columna vamos a colocar los datos, pero los datos de cada columna deben ser de lo mismo. Es decir, que en mi primera columna yo puse 1.300.000, o sea que esta X es también de plata. Plata y plata. Y en la otra columna puse porcentaje y porcentaje. Tiene que ser la columna de lo mismo, ¿sí? Entonces, si estuviera hablando de manzanas, pues manzanas y manzanas. Pero no puede revolverlas. Entonces, en cada columna va a colocar los datos que sean de la misma unidad. Y vamos a resolver entonces esta regla de 3. ¿Qué quiero averiguar? Pues cuánto está ganando Ana en este momento. Entonces, multiplicamos en cruz 1.300.000. Lo vamos a multiplicar por 75 y lo vamos a dividir entre 100. Entonces aquí dice, no, pero aquí hay porcentaje y aquí porcentaje. Pues esto se puede simplificar, simplificamos unidades y unidades y el resultado nos da en pesos. Entonces, 1.300.000 multiplicado por 75, 1.300.000 multiplicado por 75 me da aquí arriba 97.000, dividido en 100. Recuerden que cuando divide por 10, por 100, por 1000 es únicamente simplificar entonces los ceros. Entonces Ana actualmente se está ganando 975.000 pesos. Esto es lo que le están pagando a Ana actualmente, ¿sí? Le están pagando el 75% de su sueldo, o sea que solo le están pagando 975.000 pesos, ¿sí? Así se sacan porcentajes. Usted siempre tiene que identificar cuál es el 100% y a partir del 100% pues es que usted va a averiguar los datos que faltan, ¿sí? Entonces acá dijimos que Ana se está ganando 975.000 pesos actualmente, que sería el 75% de su sueldo normal, que era de 1.300.000. Ahora, de los diagramas entonces, el diagrama de círculo que tenemos acá es el diagrama que corresponde a la tabla de frecuencia que acabamos de ver, ¿sí? 20%, 28%, 24%, 12%, 4% y 12%. Estos porcentajes son los que nos ayudan a hacer estos diagramas de círculo que a veces encontramos incluso en los recibos o generalmente cuando nos hacen exámenes siempre nos colocan un diagrama de círculo y desde ahí pues es que nosotros tenemos que sacar la información, ¿sí? Entonces de este diagrama de círculo el diagrama completo sería el 100%, es decir que toda esta torta redonda sería el 100%, ¿sí? ¿Cómo la dividimos? Pues aquí dijimos entonces que los que son 0, o sea los que nunca fueron al cine, serían el 20%. Entonces aquí tenemos el 20% que sería el 0, que es este anaranjado. Tenemos los que fueron una vez, que corresponde al 28%. Esta parte azulita sería entonces el 28%. Los que fueron 2 veces, el 24%. Entonces aquí tenemos este verde que sería el 24%. Los que fueron 3 veces, que serían el 12%, sería acá este rojito que corresponde al 12%. Tenemos el 4, que fue 4%, que lo tenemos acá, es este grisecito, 4%. Y los que fueron 5 veces al cine, que es el 12%. Entonces aquí tenemos el 12%, que es este morado, ¿sí?
De ahí es que sacamos estos diagramas de círculo, ¿sí? De la tabla de frecuencia. Entonces esos diagramas de círculo que aparecen en muchos lados y que claro, usted con ver el diagrama usted entiende muchas cosas, generalmente y siempre pues salen de las tablas de frecuencia, ¿sí? De un estudio previo que se hizo, que luego se organizó en una tabla de frecuencia y que para llegar a usted llegó en un diagrama de círculo para que usted lo entendiera más fácilmente, ¿sí? Entonces usted el diagrama de círculo puede mirar, listo, entonces cuántos, no sé, aquí me puede preguntar si la mitad, si más de la mitad, ¿cómo sé todo eso? Pues yo sé que la mitad es 50%, que puede ser, no sé, si me preguntan más del 70%, del 80%, todas esas las cosas las puedo sacar de mi diagrama de círculo, ¿sí? Esas van a ser estas tres preguntas que son del diagrama de círculo, pues obviamente de la tabla de frecuencia o el diagrama de círculo, que es más fácil de interpretar. Van a contestar ustedes estas tres preguntas en los comentarios, ¿listo? Estas tres pues van a ser las iniciales. Ahora, también de la tabla de frecuencias sacamos los diagramas de barras. Este diagrama de barras corresponde también a la tabla de frecuencia que estábamos haciendo. Los diagramas de barras se sacan utilizando la información de las primeras dos columnas, es decir, de la marca de clase y de la frecuencia absoluta. La marca de clase, que son los datos de 0 a 5, y la frecuencia absoluta, que son la cantidad de veces que se repite. Con estas dos columnas es que usted saca los diagramas de barras. Generalmente en la parte horizontal está la marca de clase y en la parte vertical está la frecuencia absoluta. Yo lo hice aquí al revés, pues para que me quepa en el diagrama. Entonces, por ejemplo, aquí si son 0, aquí está mi marca de clase, si se dieron cuenta, está 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en la parte horizontal está mi frecuencia absoluta. Entonces el 0 está 5 veces, el 1, 7 veces, el 2, 6 veces, el 3, 3 veces, el 4 una vez y el 5, 3 veces. Esa es la información que yo tengo a partir de las dos primeras columnas de mi tabla de frecuencias, ¿sí? Por ejemplo, esos diagramas de barras usted los encuentra mucho en los recibos del agua, en el recibo de la luz, en el recibo del gas. Y pues usted obviamente mirando este diagrama usted puede ver cuál es el que más se repitió, ¿cierto? Usted puede ver que el 1 pues fue el que más se repitió porque llegó hasta 7, ¿sí? Usted en un diagrama de barras del recibo del agua usted puede ver cuándo hubo más consumo, cuándo hubo menos consumo, ¿cierto? ¿Con qué? Con solo mirar el diagrama de barras. ¿De dónde se sacó ese diagrama de barras? Ese diagrama de barras, para poderlo hacer tuvimos que haber hecho un estudio, sacado una tabla de frecuencias y a partir de las dos primeras columnas de la tabla de frecuencia hicimos ese diagrama de barras que llegó en su recibo a su casa, ¿sí? Entonces todo eso hay detrás de ese diagrama que le salió. Y pues obviamente uno cuando mira un diagrama, cualquier persona que no estudió matemáticas para nada, claramente lo entiende, ¿cierto? Usted entiende cuándo consumió más, cuándo consumió menos, cuál fue el que más se repitió, cuál se repitió menos, ¿sí? Entonces, siempre que hacemos un estudio estadístico, recogiendo datos de cualquier tipo de variable, lo organizamos en una tabla de frecuencia que tiene al menos estas 6 columnas, porque hay tablas que son un poco más grandes, al menos estas 6 primeras columnas, ¿sí? Y a partir de esas 6 columnas, hacemos diagramas de círculo y hacemos diagramas de barras.